pasó aquí? Ya estamos al aire. ¿Y por qué todo esto se puso oscuro así? ¿Qué pasó? Ah, bueno, yo lo veo todo, te veo a ti. No, se me puso toda la pantalla oscura, no sé qué. Bueno, yo te veo. Yo creo que ya estamos en el aire. Y veo Estamos bien, en vivo ya, Humberto, y estamos en estamos vivo, al señor. aire. 1, 2, 3, en vivo. Arriba. Ok. ¿Estamos al aire ya? Habla, Grancoa, que yo te veo bien. Ok, perfecto. Te veo las palabras bien. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Estamos estrenando otra vez el espacio colectivo, transmisiones en grupo. Como les había dicho hoy en la tarde, íbamos a echar a andar esto de nuevo, aunque hace días lo estábamos anunciando. Decidimos llamarle a este espacio Parlamento C40. No es que nosotros nos creamos un parlamento ni mucho menos, sino que también queremos seguir entrenando la capacidad de debate de asuntos políticos de nosotros los cubanos, que hemos estado apartados obligadamente de todo lo que es motivo de interés político para los cubanos por 60 y tantos años. Y creo que es un momento, de alguna manera, para empezar a entrenar esas habilidades, empezar a aprender a defender las ideas, los conceptos, a debatir, buscar mejores soluciones, entendernos, que independientemente de las discusiones que podamos tener, que nos demos cuenta que todos somos cubanos, que venimos de un mismo lugar, que de alguna manera somos hermanos y estamos todos sufriendo por igual y hemos sufrido por igual el mismo problema común, la dictadura, 60 años de dictadura. Como les anuncié también en la tarde, por cierto, un poco enredado y me pido disculpas por eso, vamos a ver cómo arreglamos eso, ahora les voy a decir. Queremos darle continuidad a este asunto de las elecciones en el exilio, lo que realmente ha significado desde el punto de vista de concepto político para el exilio cubano, el querer buscar un liderazgo común. Muchos los han confundido con eso que se llama unidad, que ellos llaman unidad, nosotros le llamamos consenso, pero que al final, en definitiva, el objetivo básico es buscar una especie de liderazgo único que pueda tomar decisiones y que esas decisiones de alguna manera puedan ser transmitidas a los otros grupos políticos y todos juntos ejecutarlas para acabar de derrocar a la tiranía. Eso es básicamente lo que se ha estado intentando por 61 años, que todavía no se acaba de hacer. Y la propuesta que nosotros traemos y que hemos encontrado, de alguna manera, no somos los descubridores de ella, pero la hemos reencontrado, por decirlo mejor, es justamente apoyarnos en el gobierno constitucional. Así que a medida, vamos a empezar hablando nosotros también, y en cuanto hagamos una pequeña exposición inicial del tema, pues vamos a abrir cámaras y micrófonos a todos ustedes, están todos invitados a participar, queremos oír sus opiniones, estamos abiertos al debate, así se llama el espacio, Parlamento Cubano. Con respecto a la directa que hice en la tarde, tuvo un pequeño problema. El pequeño problema es que el fragmento de la página de periódico que me han regalado del Diario de las Américas, bueno, eso es del año 2010, ya ustedes saben, en ese año estaban recién comenzando las redes sociales, pero de todas maneras la página está impresa y las líneas tienen 300 caracteres. Eso es una cosa que no hay quien se lo lea. A mitad de la línea, si por cualquier motivo mueves la cabeza, los ojos a un lado, se te perdió la lectura. Eso es una locura. Entonces, hay incluso una persona que me dijo que si lo estaba traduciendo, ¿no? Lo que me estaba costando tremendo trabajo seguir las superlíneas larguísimas esa que tiene ese texto. Entonces, lo que voy a hacer es una fotocopia bien hecha. Tendré que hacerla en 2 o 3 partes y empatarlas, o hacer fotos parciales y empatarlas con Photoshop para ver si puedo hacer una cosa en un formato un poco más pequeño, incluso más legible también. Y probablemente haga una nueva directa, es lo más posible que haga una nueva directa donde lea completo el documento para que quede recogido ya dentro del movimiento constitucionalista, no tan solo como la página como tal, que forma parte de los archivos del movimiento, sino también que quede al menos el texto, que de manera que se pueda escuchar, y una buena reproducción del texto para que se pueda leer también. Así que quedo pendientes con ustedes en eso.
Bueno, creo que comenzamos. Allá vamos. Get ready. Estamos de vuelta. Venimos con vitamina C. Así que listos para la batalla. Nunca nos hemos echado para atrás. Hemos estado muy ocupados también en estos días. A medida que vayan pasando los días, le iremos diciendo las cosas nuevas que hemos estado haciendo. Así que le paso la palabra a la señora de la directa, a doña Elena Torriente. Las dejo en manos de ella. Elenita. Bueno, buenas noches a todos. Es un placer y un gusto estar compartiendo esta directa nuevamente. Queremos retomar este espacio donde las personas siempre han tenido un lugar para debatir. Queremos recuperar todas estas cosas porque es como un entrenamiento para saber cómo vamos a desarrollarnos en democracia, cómo debatir nuestras ideas de una forma lógica, de una forma respetuosa. Hoy el que vio la directa de Eduardo se dio cuenta de que desde el 2007 podía haberse hecho algo y nos hubiera ahorrado 12 años de dictadura a Cuba, si en aquel momento las cosas se hubieran hecho como se habían previsto, y que bueno, por la mala coordinación, por miles de sucesos que ya le explicó, pues todo se quedó en el recuerdo. Pero ahora nosotros volvemos a retomar la antorcha que dejaron esas personas, la hemos encendido de nuevo, no la vamos a dejar que se apague. Tenemos el propósito, cada uno de nosotros, de llevar el mensaje de la Constitución y de llevar el mensaje a Cuba y a los cubanos, y que definitivamente pues esto sea una cosa contundente. Entendemos que es la solución real para el pueblo de Cuba. Entendemos que todas las respuestas que necesita el pueblo de Cuba las encuentra en la Constitución. Entendemos que cada cosa que podamos pensar para nuestro pueblo en bien, tenemos que pensarlo de forma constitucional. No obstante, bueno, oímos opiniones y estamos al bate. Dale, Garay, no dejar. No tenía el micrófono mutado porque están los locos aquí fajados. Déjame meterme por acá. Se me quema la comida. Entonces, no, esa es la situación. Nosotros somos flexibles, nos adaptamos a cualquier situación. Si siempre nos va bien. Si hacemos las directas en forma de guerrilla, uno solo por allá, otro por acá, siempre hacemos las normas porque realmente lo de nosotros no es los views. Los views son necesarios, pero los views son necesarios cuando son de calidad. Los views por chisme y pachanga realmente no contribuyen a rescatar personas que de verdad están en la fase ya de haber perdido el miedo, de haber levantado su autoestima patriótica, de entender este nuevo paradigma de lucha que hemos creado, que ya no tiene que ver con aquella lucha armada en el Escambray, no tiene que ver con los grupos de derechos humanos que salen a la calle a reclamar sus derechos de forma pacífica, pero el adoctrinamiento y una cantidad de incidencia que hemos descrito le ha bajado hasta el instinto de conservación humano, porque un humano tiene un instinto de conservación y como un animal, y cuando le da un golpe responde. Pues no, nosotros este tipo de sistema bolchevique que crearon los bolcheviques, que ellos le llamaron comunismo, pero que no es comunismo ni es nada. Se le dice comunismo porque ellos en su ignorancia se pusieron partidos comunistas y no llegaron ni al socialismo que aspiraban. Entonces,
ese sistema te va convirtiendo, te va aborregando y llega el momento que uno pierde el instinto animal de conservación. Usted le da una patada a un animal y aunque sea el animal se le vira y lo muerde o sale huyendo y no regresa más ahí y se pone a pensar qué va a hacer. A nosotros la dictadura que recibió toda esa educación soviética nos metió ese sistema en la cabeza y prácticamente nosotros nos convertimos en unos rusos que creemos que si no hay un zar detrás de nosotros o un Putin, no somos capaces de dirigirnos, de crear un país por nosotros mismos, o que no somos capaces de liberar a Cuba. Y entonces eso es lo que nos ha ido pasando, que hay algunos que hablan de que vengan los rusos y apoyen a los militares. Hay algunos que hablan de anexión, otros hablan de que son opositores, es decir, ellos son opositores a los Castro, por lo tanto en algún momento pensaron que Fidel o Raúl o ahora Alejandro Castro se va a dar un golpe en la cabeza y mañana se va a levantar y va a convocar a elecciones libres como en Estados Unidos, y por eso ellos se llaman opositores. Y entonces todas estas corrientes son totalmente falsas. Eso no conduce a la libertad de Cuba. Un pueblo tiene que conquistar la libertad por sí mismo y dirigirse por sí mismo. Si no se pierde como nación, ese pueblo se pierde como nación, se destruye como nación. Y entonces lo que necesitamos es eso. Necesitamos cambiarle la mente al cubano, llenarlo de esperanza, decirle, tú sí puedes dirigirte, tú sí puedes construir tu país, tú sí puedes construir una democracia. Tú eres capaz de revirarte al tirano. Tú eres capaz, si no puedes ir de frente, porque en el tiempo que ha pasado ese tirano ha cogido tanto poder y tiene tanto control sobre la sociedad que es imposible, deja de hacer activismo político en las calles que te den golpe. Usted tiene que actuar contra el gobierno, velar al gobierno. Eso no lo puede hacer un extranjero, pero el que está allí sí puede velar al gobierno y decir, oh, aquí tengo un punto para golpear al gobierno y golpear al gobierno. Ahora, ¿cómo tiene que hacer eso? Bajo la Constitución de 1940. Y tiene que abrir mucho los ojos porque aquí lo que ha sucedido, los Castro llevan ahí ese tiempo porque los alzados del Escambray, la lucha armada que duró hasta el 76, tenía el defecto que no estaba apoyado en la Constitución del 40 y los Castro lo fueron metiendo en un hueco y convencieron a la comunidad internacional de que esas personas que luchaban por la libertad de Cuba, que eran muy valientes, eran unos terroristas, eran unos bandidos, hasta que al final eso fue en su contra. Nosotros hemos analizado todo esto desde antes de los Castro también y nos hemos dado cuenta que eso no nos puede volver a suceder. Después surge en el 76, y no me canso de repetirlo, esta actividad de los derechos humanos. Y cuando estudiamos esto nos damos cuenta que los derechos humanos no son un arma política para luchar contra una dictadura. Los derechos humanos son algo que usted reclama cuando ya no le queda más remedio. Entonces tampoco eso funciona para derrotar una dictadura de este tipo. Y entonces lo que sucede es que ahora las personas tienen miedo de enfrentar la dictadura porque 60 años de adoctrinamiento, ¿cómo se dice? Vamos a buscar una palabra mejor, 60 años influyéndote en el cerebro. Entonces llega el momento que tú crees que tú no puedes rebelarte contra ese tirano. Y no es así. Y eso es lo que estamos tratando de cambiar nosotros, la mente del cubano. Pero a veces no podemos detenernos, porque hay personas que no hacen el esfuerzo de aprender y quieren hacerte las preguntas desde preescolar. Usted tiene que leer, usted tiene que informarse, usted tiene que escuchar lo que nosotros decimos hasta que usted llegue a un nivel, porque nosotros tenemos que aprovechar las personas que están haciendo eso, las personas que se van superando, para nosotros tratar de
de llevar adelante la libertad de Cuba. El que se va quedando atrás, le prestamos atención, pero no podemos dedicar nuestro tiempo a eso, porque cuando nosotros hemos cogido esto, todo ha estado por hacerse. No es, por ejemplo, la oposición rosa lleva 46 años con ese método de lucha. Ellos no tienen que hacer nada. Ellos cogen la Constitución del 40, hacen un plagio de la Constitución del 40 y dicen, tengo un proyecto para liberar a Cuba. Pero es un plagio cuando usted revisa, es un plagio de la Constitución del 40. Son extractos de artículos de la Constitución del 40. Sí, lo mismo que hicieron los Castro. ¿Qué hacen los Castro? Usted revisa las 3 constituciones de los Castro y lo que son es un plagio de la Constitución del 40. Entonces nosotros estamos tratando de cambiar este aboberramiento que nos han metido en la cabeza de que si nos dan un golpe, no importa, mañana saco para coger 2 golpes y pasado para coger 5. Cuando los Castro se cansen, no importa, me van a meter una multa, me va a quitar los frijoles de mi familia, y cuando se burran de meterme multa, me van a meter preso. No importa estar 5 o 10 años en la cárcel, yo soy un héroe. Eso es ser un héroe y eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Estar preso no es ser un héroe, señor. Lo que es ser un héroe es ir por la calle y decir, ahí tengo un punto donde voy a golpear a la dictadura y voy a esperar mi oportunidad para golpearlo. Y después que la golpeo, mi célula clandestina muere. Muere por un tiempo. Y una vez en Holguín, otra vez en La Habana, otra vez en Matanza, y va pasando a los municipios. Eso es lo que estamos tratando de nosotros. En el plano militar, en el plano civil, tenemos a los defensores de la Constitución. Y en el plano gubernamental, tenemos al gobierno constitucional para que recupere todas las instituciones y todas las compañías que hay en el exterior de Cuba, porque las del interior de Cuba no las pueden recuperar por el momento, pero pueden recuperar todo eso. ¿Qué necesitamos? La cooperación de todo el mundo. Necesitamos que todo el mundo se dé cuenta que no existe otro proyecto para la libertad de Cuba. No hay ninguno. Cuando usted revisa todos esos proyectos, en el fondo, ¿qué quieren esa gente? Los nuevos, qué sé yo, como los llamo, que yo le llamo la oposición rosa, lo que andan buscando es el espacio del dinero que van dejando el exilio histórico para ocuparlos ellos. Sus proyectos no son más que copias, extractos de la Constitución del 40. No hay más nada. Bueno, recuerdo que los que quieran participar, de las 20 y tantas personas que había por ahí cuando miré hace un momento en la directa, los que quieran participar, bueno, pues nada, tocan la pantalla, si están, probablemente estén mirando por teléfono, van a ver la descripción de la directa y ahí está el enlace para entrar a conversar con nosotros acá en cualquier momento. De todas maneras, vamos a ver si le pegamos el enlace en los comentarios, pues si quieren entrar por los comentarios, pero es bien sencillo, toquen la pantalla y va a salir, se va a dividir la pantalla en 2 y debajo en el espacio en blanco que está la descripción, el nombre de la directa, esa serie de cosas, abajo hay un enlace, toquen ese enlace y sigan las instrucciones. Bueno, continuando en el orden de la directa, ustedes saben que nosotros proponemos siempre un tema, empezamos y de alguna manera, que son tantas cosas que queremos hablar siempre, que de alguna manera nos apartamos un poquitico siempre del tema. Incluso cuando llegan personas a conversar, también a veces nos apartamos un poco. El asunto está en que esto que explicaba Mondeja de lo que pretenden, lo que quieren, la supuesta o la llamada nueva oposición rosa o la oposición rosa, como se le quiera llamar, es justamente empezar a llenar los espacios que va dejando el llamado exilio histórico. Y eso es lógico, siempre va a haber un cambio generacional, siempre hay renovación. Ahora hay renovaciones que no son para bien, hay renovaciones que sencillamente no producen nada, o sea, se produce la renovación de las personas como tal, pero no se obtienen ideas realmente mejores que las anteriores. Eso significa un retroceso. Es el cambio de personas, pero no el cambio de las ideas, no nuevas ideas, nuevas cosas para realizar. En ese sentido, cuando yo hablaba hoy de el intento de doctor Tarafa
por conciliar, porque es así la cosa, por conciliar todas esas grandes discrepancias entre todas esas organizaciones políticas. Señores, son 60 y pico, son 4 columnas llenas de organizaciones políticas que yo no sabía ni que existían. Y encima de eso, una columna aparte, la 5ª columna de ese gran escrito, son los nombres de 30 y tantas personas que se postularon para poner su candidatura para ser presidentes de la República. Quiere decir que en condiciones normales, supuestamente se hubieran presentado 65 organizaciones políticas y 30 y pico personas como candidatos independientes a hacer campaña electoral en todo el territorio cubano para proponerle un programa específico a la población cubana. Ahora, aquí empieza realmente el asunto. Si realmente queremos hacer democracia, lo primero que hay que entender es que todas las organizaciones y partidos políticos o candidatos independientes, como se le quiera, como quieran aparecer o como cuantos quieran aparecer, deben tener claro que sus famosos proyectos en realidad hay que reconvertirlos en proyectos de gobierno, programas de gobierno, para poder hacer una campaña y presentarle su programa, su proyecto al pueblo de Cuba. Que sus proyectos, los proyectos, la mayoría de todos los que están realizados hoy en día, son proyectos en los cuales no queda claro cómo se va a hacer el tránsito de la dictadura a la democracia. Eso es uno de los grandes problemas que tienen. No queda claro y no quedan claros porque muchos de ellos no quieren reconocer la existencia y la vigencia de la Constitución del 40. Conocen de ella. Yo he hablado con varios de esos líderes y conocen la Constitución. Te dicen que sí, que es lo mejor que hay y que, bueno, cuando se produzca el derribo de la dictadura, que la vamos a poner y vamos a hacer una constituyente. Pero cuando usted los oye hablar, usted se da cuenta de que hay una especie de cortedad en la visión. Es como una especie de que ellos tratan de evadir la conversación, de hablar lo menos posible de ella, porque en algún momento van a tener que reconocer, incluso hablando en lo personal con uno, que lo que ellos promulgan, lo que ellos promueven es sencillamente erróneo, totalmente erróneo, que no tiene nada, no tiene pies ni tiene lógica y mucho menos hay proyecto. Entonces, Tarafa se dio cuenta de estas cosas. Tarafa... Déjame hacértelo en forma de pregunta porque si no vas a repetir la directa y tú sabes que esta forma así no todo el mundo la puede seguir mentalmente. A ver, Garaycoa, ¿de qué nos estás hablando? Les estoy hablando que en el año 2010 el presidente constitucional, en ese momento el doctor Rodolfo Nodal Tarafa, viendo las grandes discrepancias que había entre las agrupaciones políticas, viendo que las agrupaciones políticas miraban al gobierno constitucional como si fuera un partido político, no querían, no quisieron por muchos años y no reconocen por muchos años la existencia de este gobierno constitucional. De hecho, lo apoliman, lo machucan, lo machacan, como mismo se machacan entre todos ellos. Y el doctor Tarafa, justamente tratando de construir el consenso alrededor de la Constitución y crear un grupo sólido de líderes políticos que pudieran empezar a ejecutar acciones encaminadas a derrocar a la dictadura, y dándose cuenta de que muchas de esas personas no entendían incluso el procedimiento técnico del artículo 149 y 180, el señor llama a elecciones en el exilio, donde podían participar tanto las organizaciones políticas del exilio como las organizaciones políticas que estuvieran en Cuba, así como candidatos independientes. Esa es básicamente la idea que promueve el doctor Tarafa en el año 2010. La fecha que se escoge para la selección de los candidatos, presentación oficial de ya de las candidaturas de los candidatos que iban a quedar para enfrentarse en las elecciones e ir a las urnas, fue el 30 de enero del año 2010, era un domingo a las 9 de la mañana, y después que el gobierno hizo todos sus trámites, gastó todo su dinero, puso todo su empeño en esto, pues sencillamente fueron 3 organizaciones y dos personas, 2 candidatos individuales. Fue muchas personas, mucho pueblo estuvo presente allí tratando de ver el ambiente político, las discusiones, los debates, pero bueno, nada de esto se produjo. Sencillamente ninguno de estos líderes, después que habían insistido tanto en esto, pues no se presentaron a esas elecciones.
Esto se parece un poco al fiasco de la famosa Mesa de la Unidad Nacional que creo que estuvieron haciendo en el año 2018, fue, ¿no, Montejar? Cuando se hizo aquella famosa Mesa de la Unidad, que ustedes participaron, que se estuvieron promoviendo todas, muchas sesiones nosotros, la idea de hacer una especie de congreso y llamar a elecciones. Yo tenía esta información, lo que pasa es que no quise entrar en contencioso con él, mucho más allá de lo que entramos, pero en realidad, Wilfredo, si estás por ahí escuchando, o si lo escuchas después, esto es básicamente lo que va a suceder, Wilfredo. Lo que va a suceder es que ninguno de estos líderes políticos, primero, no están dispuestos a debatir unos con los otros, porque pueden quedar en ridículo. Las ideas y proyectos que tienen son tan vacíos que pueden quedar en ridículo. Segundo, ellos no están dispuestos a arriesgar una supuesta carrera política quizás ya larga, y enfrentarse tampoco a personas nuevas, como por ejemplo un Eliezer Ávila que dice y pretende y postula y dice con 2 años prácticamente ya que quiere ser presidente de Cuba. Quizás ellos no estén dispuestos a enfrentarse a Eliezer Ávila tampoco. Al mismo tiempo, no están dispuestos a aceptar lo que las urnas pudieran decir, lo cual quiere decir que siguiendo este camino de proyectos de partidos políticos, definitivamente, señores, les acabo de mostrar hoy en la tarde, y lo estoy reafirmando aquí ahora, no vamos en ninguna dirección. La dirección lógica es definitivamente acabar de reconocer al gobierno constitucional. Ellos no son una organización política. Ellos han estado trabajando durante 20 años, han estado preparando el plan de la transición por sus distintos ministerios y cosas. ¿Necesitan ayuda? Sí, necesitan ayuda. ¿Necesitan apoyo? Necesitan apoyo. ¿Necesitan reconocimiento? Sí, aunque ya les expliqué que ellos no necesitan el reconocimiento por decir que están reconocidos, lo necesitan para hacer algo más con eso. Así que eso es básicamente lo que estamos hablando aquí. Ahora, ¿creen ustedes así y todo, de la manera en que se lo estoy diciendo, que pudiera hacerse elecciones en el exilio, que ese sería el camino a seguir para finalmente lograr la famosa unidad que tanto se busca? ¿Creen ustedes entonces que el llamado de Eliezer Ávila a las elecciones es una buena solución, o el llamado de elecciones que hizo Wilfredo es una solución, o el llamado a elecciones que han hecho otros partidos políticos de distintas maneras? ¿Es una opción viable para nosotros? ¿Es la solución al problema? Eso es justamente lo que traemos a debate hoy, lo que le estamos planteando a ustedes hoy, para que piensen, analicen y saquen sus propias conclusiones. No queremos forzarlo en ninguna dirección, solamente le traemos los hechos, los acontecimientos, tales como sucedieron en el año 2010, y basado en esto es que nosotros le decimos entonces y opinamos también que la mejor solución sigue siendo el gobierno constitucional. Que pueden haber algunos problemas en el camino. Sí, siempre pueden haber problemas imprevistos en el camino, pero para ello también tenemos que estar preparados. Y para ello vamos a estar preparados única y solamente si finalmente todas las agrupaciones y partidos políticos van en la dirección de expresar su reconocimiento público al gobierno constitucional, por escrito también, y empiezan a ayudar y a cooperar con el gobierno constitucional para que este periodo que ya se ha hecho largo de 61 años de espera para derribar a la dictadura se haga lo más corto posible, y quizás en 1 año, 2 años, estemos comenzando una nueva vida en la República. Eso es básicamente lo que queremos hablar en esta directa. Elena. Sí, yo hay veces me pregunto, ¿no? Las personas, de hecho todas, quieren, es real, que el proceso de Cuba sea lo más rápido posible, que, bueno, ya la dictadura termine, porque cada vez se ha puesto más cruel. Eso estaba previsto que se iba a poner así. Perdónenme que salgo un poquitico, porque estoy haciendo una cosa aquí. Y yo siempre me preguntaba qué podía hacerse ante una dictadura que había estado tanto tiempo trabajando en la mente de las personas, que tenía tanto control. La respuesta a mis preguntas, yo la encontré precisamente cuando encontré la Constitución. Entonces, yo quisiera que las personas que aún no ven como una vía hacia la libertad de Cuba la Constitución,
sean capaces en primer lugar de ser honestos con ellos mismos, de preguntarse por qué no veo que una vía legal, porque aquí nadie está hablando de que ahora el presidente que va a ser el presidente de la transición, sea el futuro presidente de la isla de Cuba. Todo el mundo ya estamos cansados de decir que no va a suceder así, que va a haber un llamado a los partidos. Y yo hay veces que me quedo preguntándome qué piensan esas personas, ya no tanto los que están como caudillos. Los caudillos sabemos que no quieren soltar porque tienen intereses personales, pero los caudillos dirigen personas y a forma personal que usted aspira con un partido que no le lleva ninguna respuesta al pueblo de Cuba. Por ejemplo, como tú dijiste hoy por la tarde, el Partido Nacionalista es un partido que está bien centrado, que tiene proyectos, que trabaja como partido en el extranjero. O sea, esas personas en una democracia fácilmente funcionan porque ya tienen un entrenamiento, tienen miembros, tienen todo lo que se necesita para hacer un partido. Ahora, personas que no se reúnen, que no tienen esa unidad partidista, que no tienen propuestas, que no tienen los suficientes miembros y todas esas cosas, yo me pregunto, ¿qué piensan que pueden resolver? Y otra pregunta que me hago y la hago para los que están oyendo y alguien que la quiera contestar es, ¿qué impedimento real le ven a la Constitución? Si la Constitución no va a terminar con el proyecto de nadie, la Constitución no va a acabar con el proyecto de nadie, bueno, siempre y cuando tu proyecto sea honesto, porque si tu proyecto no es honesto, por supuesto que no va a ser amparado por la ley de la República de Cuba, que es la Constitución. Pero si tú lo que quieres es el camino a la libertad, si estamos delante de una tiranía que está al tener un grave problema, el pueblo de Cuba está al tener una situación real social, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué esperan esas personas que salen y hablan de libertad, que salen y hablan de planes? ¿Qué planes se pueden hacer por sí solos? ¿Qué planes se pueden hacer por grupos? Vamos a poner de 100, 200 personas. ¿Qué planes se pueden hacer si... Y no es que se unan los partidos, estamos muy de acuerdo, los partidos no pueden estar unidos. Los partidos no pueden estar unidos porque los partidos funcionan unos enfrentándose a otros y tratando de que cada partido sea el mejor para una elección. Pero todos los partidos bajo la Constitución, todos los movimientos bajo la Constitución, es como que se le da una forma, como que se redondea, como que se globaliza el problema en un lugar y a partir de este lugar usted va a empujar en la dirección correcta, en la dirección hacia una Cuba que todos queremos libre, una Cuba que todos queremos con democracia, y después que la Constitución, como la ley de la República de Cuba, haya hecho su tránsito, esté ahí delante del pueblo cubano y el pueblo cubano haya salido, porque la Constitución saca para los que siempre preguntan al tirano, la Constitución saca al tirano. Estamos hablando que en el 2007 Tarafa quiso hacer algo, no lo apoyaron, 12 años se perdieron en la bobería. Ahora mismo estamos tratando de hacer algo parecido o quizás mejor porque tenemos más experiencia. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar con un pueblo que ha sufrido 12 años después? 12 años en la vida de una persona son cosas importantes. 12 años en la vida de un pueblo es balcones más cayéndose y todas las necesidades. Entonces no entiendo las personas que se dicen patriotas, no entiendo las personas que se dicen amantes de una república democrática y que tengan esa intolerancia con lo que es la Constitución, que busquen en la Constitución los detalles mínimos
que no representan poderla entrar como la ley de la República a Cuba, que no representan nada, que no son detalles importantes para que Cuba entre en la vía legal, en la vía constitucional, y de ahí empieza a desarrollarse el país. Esa es una pregunta que siempre he tenido para las personas que defienden movimientos, que dicen que tienen movimientos grandes. Yo no discuto si hay movimientos grandes o pequeños, yo no tengo la forma de contabilizar el movimiento de nadie, pero sí veo que aunque el movimiento sea grande, si hay esa desunidad que tienen los movimientos tan grandes, y si hay tantas opiniones, porque he leído los chavos, unos quieren tiros, otros quieren bombas, otros quieren que los Castro se vayan por milagro de Dios. Entonces vemos que hay desorientación en Cuba, mucha desinformación. Y vemos que el exilio está igual, queriendo entrar, pero no sabe por qué puerta. Señores, la puerta es esta, y se la estamos poniendo, y vamos a ponernos todos de acuerdo a ver cómo entramos por esa puerta. Es mi propuesta. No, tuve una interrupción ahí porque los niños estaban bañando, tenía que cuidarlos porque nosotros le llenamos la tina. Y entonces no pude continuar con la pregunta de Eduardo, y esto así se pone un poco aburrido. El asunto es conclusión. Lo que están hablando de elecciones, ya hubo elecciones, porque sencillamente, vaya caramba, porque sencillamente esto mismo que está sucediendo ahora lo pedían las organizaciones. Cuando ellos veían que el gobierno constitucional empezaba a subir, planteaban que el gobierno no era legal y que lo legal eran unas elecciones. Y Tarafa, como una persona inteligente, le dijo, bueno, ustedes quieren unas elecciones, el mismo gobierno va a organizar unas elecciones, y le ofreció la posibilidad. Se hizo todo el marketing, se hizo todo, y al final no se presentaron a las elecciones, porque sencillamente los caudillos le tienen terror a las urnas. Lo que sucede es que ellos no quieren enfrentarse, porque ellos no quieren enfrentar perder. Ellos le tienen lo mismo que Fidel. Fidel antes de llegar al poder decía que iba a restituir la constitución, que se iban a presentar a elecciones, que se iba a retirar para su pueblo a ejercer como abogado. Todas las mentiras que le están diciendo a estas personas es la misma que decía que Fidel Castro. Pero cuando esas personas llegan al poder, no hacen nada de eso, porque en realidad lo que ellos quieren es llegar al poder e imponerle el proyecto de ellos a la... Diga, da muchas... Bueno, no hay nadie en el chat porque veo que hay personas que están haciendo preguntas. Sí, ahí yo estuve chequeando, habían como 20 personas, en algún momento vi 27, 21. Hay cantidad de comentarios, por cierto. Acabo de pegar también el enlace para entrar a la directa en uno de los comentarios que hice. Puse aquí está el enlace y abajo puse el enlace. Y también les expliqué que si quieren participar en la directa, en la descripción del video, para acceder a la descripción del video en un teléfono, toquen la pantalla y sale una barra blanca debajo del video. Ahí está el enlace al final de la descripción. Dice el título de la directa, que es Parlamento C40, es el espacio que estamos empezando a crear ahora, un espacio para empezar a debatir ideas entre todos nosotros. Debajo está la descripción que dice elecciones en el exilio. Inmediatamente hay un enlace que dice https //StreamYard. Bueno, pues le ponen el dedo encima y se abre el navegador del teléfono directamente y les dice ya las instrucciones que tienen que seguir. Aquí está Mondejar de vuelta. Dime, Mondejar, continúa con lo que estabas diciendo. Mondejar, tú puedes compartirme ahí en mi página. Elena, ya lo compartí. Ya lo compartí. Ok, porque tú sabes que estoy en un teléfono, yo aquí estoy perdida. Sí. No, Eduardo, es que hay muchos conceptos erróneos. El cubano siempre tiende a lo mismo. Tenemos que reunirnos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Señores, eso es lo que quiere la dictadura, que todos nosotros nos reunamos para identificar. Eso fue lo que hizo Payá. Otra payada más, lo que quieren, reunirnos todos, que la dictadura nos identifique.
firmar y que nos metan y que los metan a ellos presos. Pues exacto. Nosotros no podemos hacer eso por ahora, eso va a llegar. Pero el asunto es que usted no puede hacer lo que le están diciendo en las redes los influencers, esto que manda la dictadura. Nosotros tenemos que hacer la agenda de nosotros y olvidarnos de los Castro, porque si nosotros hacemos elecciones, todo el mundo va a ir a un sitio web donde va a estar el nombre de todo el mundo, donde están los datos de todo el mundo. Eso fue lo que hizo para allá. Si aquí hackean, compañías que tienen los mejores programadores del mundo, como Apple, como Microsoft, como Facebook, imagínense ustedes un software hecho por Somos Más. ¿Qué seguridad tiene? Que no lo van a hackear. Imagínense unas elecciones organizadas por Somos Más, donde usted va a poner todos los datos suyos para elegir a alguien. Eso es lo mismo que hizo para allá, que le entregó todos nuestros nombres al gobierno cubano y nosotros no sabemos ni el vecino, si el vecino del lado apoyó el proyecto de eso. Vamos a sacarnos todas esas infantilonerías de la cabeza. No vamos a seguir cometiendo el mismo error. Estúdiense la historia. Cuando nosotros criticamos, como dicen ustedes, cuando nosotros hablamos y decimos no, es porque ya vimos que se cometió ese error. Entonces, no, y si la persona piensa que no, que lo diga ahora, si va a estar el debate. El que no esté de acuerdo, para eso está el debate abierto. No queremos imponer ideas, no queremos imponer lo que es nuestro criterio. Queremos que debatan, que vengan con las ideas que comentan en los chats, con las ideas que comentan en directa. Queremos que vengan con esas ideas para nosotros poder o aclarar o compartir las ideas. No, eso es poco a poco. Ellos así son tímidos y ya después tienen. Eso no, a mí no me preocupa. El asunto de las elecciones también plantea un problema, ¿no? Y el problema está que si quisiera ser justo, habría que darle igual participación y espacio a cualquier cubano que quisiera presentarse, aunque fuera de manera individual, a esas supuestas elecciones. Eso más o menos Tarafa lo intentó también, ¿no? Pero el punto aquí el primer punto importante es que ninguna de estas personas que dirigen organizaciones políticas está dispuesto a enfrentarse uno al otro. O sea, no están para empezar ni dispuestos incluso a empezar a debatir lo que ellos tienen como idea o que esa visión de futuro que ellos tienen para Cuba, ellos no están dispuestos ni a discutirla. Eso no se cuestiona, eso es justamente su visión y se acabó, no hay más nada que discutir. El segundo problema es que, como yo decía, tienen terror a enfrentar el resultado de una votación. El tercer problema es que para poder realizar un proceso de este tipo se va a llegar inevitablemente a lo que está hablando Mondejar, de empezar a pensar en una especie de solución técnica, y es puramente técnica, basada en tecnologías y cosas, para poder procesar adecuadamente todo un proceso eleccionario y todo el sistema de votaciones y cosas de esto. Ahora, esto definitivamente pudiera resolver, quizás pudiera resolver alguna circunstancia súper excepcional. Por ejemplo, digamos que cae una bomba nuclear, y elimina a todos los componentes, a todos los miembros del gobierno constitucional. No queda ni uno solo. Ninguno de los que están en el escalafón que creó el doctor Morel Romero, pues todos acaban de desaparecer. Los que van quedando, son como 5, pues desaparecen todos. Y en esas circunstancias, ¿qué nos hacemos? ¿Nos echamos a llorar? No, hay que encontrar una solución, porque sabemos que la solución, independientemente de la presencia de ellos o no, pasa por la restitución de la Constitución de 1940. Hay soluciones para esto, incluso en ausencia del gobierno. No son soluciones, digamos, complicadas, pero tampoco son sencillas, sino son soluciones que requieren un poco más de tiempo, esfuerzo, y nosotros realmente lo que estamos necesitando es ir por el camino más corto, en el menor, o sea, tratar de resolver el problema en el menor tiempo posible, porque al final, cuando sacamos cuenta que hay muchas personas
que hablan que ese pueblo está muy sufrido, cierto. Muchas de esas personas que están dentro de ese pueblo son familiares, amigos y vecinos de nosotros mismos incluso, así que no dejamos de reconocer este problema, pero al mismo tiempo el propio proceso de erosión de la dictadura está llevando al pueblo a unas situaciones que son realmente extremas, catastróficas. Es prácticamente un genocidio lo que está cometiendo esa dictadura con nuestros familiares, amigos y vecinos dentro de la isla. Cuando yo miro las imágenes de Cuba, señores, no veo nada muy distinto a lo que yo veo de las imágenes aquellas de la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración nazi. Definitivamente eso es un horror. Entonces no podemos seguir apostando ni pensando que la solución nos va a llegar del cielo. Los milagros no existen, señores. El milagro que existe es el milagro del esfuerzo, el tesón y el empeño en lograr un objetivo. Ese es el milagro que por lo menos yo personalmente siempre me he encontrado a lo largo de mi vida. No existen los milagros. Tú quieres hacer algo, tienes que hacerlo tú mismo, por tus propios medios. No, ya el milagro sucedió, apareció la Constitución, o sea, ya el milagro sucedió. Ahora, ¿qué vas a hacer con el milagro? Es la parte, exacto, ¿no? exacto. De alguna manera, sí, tenemos, digamos, una especie de señal. Está la Constitución. Podemos empezar a organizar la vida económica y política del país desde el mismo primer inicio, empezar a caminar, y en cuanto se organice todo, en 18 meses que hayan elecciones, pues entonces estaremos en disposición, todos alimentados y libres de muchos problemas, a empezar a pensar realmente qué clase de país necesitamos. Pero hay que llegar a ese punto y hay que estar preparados para tomar acciones. Nosotros, por ejemplo, no nos dedicamos a improvisar. Ninguno de los miembros del movimiento constitucionalista se dedica a improvisar nada. Aquí no se improvisa nada. Aquí en realidad muchas veces cuando ustedes no nos ven en las redes participando, estamos sentados trabajando hasta estas horas de la noche, muchas veces conectados, sentados frente a nuestras computadoras y nosotros transmitiendo de un lado para el otro las cosas y vamos por aquí, vamos por allá, sentados escribiendo y trabajando y cooperando unos con nosotros. Así perdemos nosotros, hemos utilizado nosotros muchos días de nuestras vidas en este último año y medio que nosotros llevamos en esto. Nosotros hemos estado realmente estudiando y pensando cómo resolver los problemas. No queremos decir que somos los únicos. Aquí hay muchas personas capacitadas y estoy convencido que dentro de Cuba hay personas tan capacitadas como nosotros y más también. Seguro, seguro. Lo único que no tienen las posibilidades que tenemos nosotros de comunicarnos libremente y poder, como decimos nosotros, arrinconarnos en una esquina donde no molestamos a nadie, en la familia, y sentarnos a trabajar hasta que el cansancio nos derribe, porque básicamente eso es lo que nos sucede todos los días. Ahora, no podemos echar a un lado que en Cuba hay personas bien inteligentes que pueden hacer cualquier cosa. Demasiadas personas inteligentes. El asunto está, señores, como les decía, el milagro no existe. El único milagro que hemos, de alguna manera, obtenido, el único regalo que nos han dado, milagroso, es el saber que está la Constitución vigente. Eso es magnífico. A partir de ahí hay que organizarlo todo. Pero hay que ser responsable con lo que se va a hacer. Es irresponsable, por ejemplo, ponerse a pedir un levantamiento cívico-militar o ponerse a pedir un levantamiento de cualquier tipo o que los militares den un golpe de Estado o vamos a como dice la gente, teóricamente vamos a bajarlos a plomo. Si cuando usted está pensando en ejecutar esas acciones, no está pensando realmente en cómo hacer la transición, cómo hacer un traspaso de poder ordenado. Porque no es tampoco ejecutar la acción del movimiento cívico militar o una acción cívica militar o una intervención humanitaria, muchas variantes que hay, y no haber pensado en ejecutar la acción inmediatamente no se sabe qué viene después. Hay que ser realmente responsables porque podemos crear un problema más grave, incluso las vicisitudes y los problemas que podemos crear pueden ser incluso más grandes que los que ya ha sufrido el pueblo cubano a lo largo de 61 años. Así que hay que ser responsables porque esos son nuestros familiares, nuestros amigos y nuestros vecinos. Y como decimos también, son nuestros hermanos cubanos. Esa es la parte realmente importante. Y cuando hablamos de este asunto de las elecciones, pudiera ser una solución. O sea, nunca estamos negados a una posibilidad de hacer un tipo de elecciones. Solamente le traemos esto aquí en contexto,
para que ustedes se den cuenta de que este tipo de intento de hacer elecciones, de buscar un líder, se ha hecho ya varias, no una, se ha hecho varias veces. Incluso llegan personas nuevas acá a sumarse al exilio y lo primero que hablan es de elecciones también, sin incluso haber investigado quizás un poco qué es lo que ha sucedido en el pasado con este tipo de propuestas. Claro, esto es un desconecte inicial de todas las personas que llegan y después, a medida que van pasando el tiempo, se empieza a dar cuenta de que no, de que es más factible o menos factible, a pesar de que el individuo como tal, en este caso Eliezer, todavía manifiesta la intención de hacer estas elecciones. Quizás incluso sería un buen ejercicio de democracia, a ver si nosotros los cubanos empezamos a realmente entrenarnos lo que es lo que significa vivir en democracia. Quizás sea un buen ejercicio intelectual para todos. Hacer una especie de elecciones, digamos, a modo de ejemplo, como Mondeja quizás estaba proponiendo, que la gente dice, no, Mondeja quiere ser presidente. No es que tenga el interés real en ser presidente. El problema es que ha estado proponiendo hacer elecciones, a ver si por lo menos las personas a las que él le ha invitado a hacer elecciones, que lo inviten a él también a las elecciones, al debate de las elecciones, se dan cuenta de que esto no es un asunto de tomar a la ligera. Esto es un asunto realmente serio. Y esto es un asunto que incluso esas mismas personas, que incluso en el último llamado que lo hizo, que fue Eliezer, Rosa María Payá y no me acuerdo quién más, eran como 3 o 4, que él le dijo, no, vamos a todos a debatir para las elecciones, para ver si por fin se dan cuenta de que esto no es un asunto que se puede tomar a la ligera y que es un asunto realmente serio. Y que si no se trata, no se toma y se trata con toda la seriedad que requiere, va a conducir a desastre, puede conducir a una nueva tiranía. Bueno, les paso la palabra ahí. Yo tengo una duda, Mondeja, ahora yo te digo. Yo tengo una duda, porque estamos hablando de que las elecciones que se harían ahora se harían en base a el presidente, en estos momentos está presidiendo la Cuba de constitución, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de elecciones, porque las personas todavía se rompen la cabeza quién es el presidente, de dónde salió, pero por qué es él. Es esas las elecciones, porque yo, si son otras las elecciones, no me cabe en la cabeza que a nadie, espérate, déjame terminar mi idea. Si son elecciones para ocupar el lugar de ese señor, yo digo, bueno, en definitiva vas a estar en tu presidencia hasta la transición, porque no vamos a dejar que el presidente que haga la transición sea después un presidente que pueda ponerse por su partido. Y si es para el presidente de la República de Cuba, no pienso que nadie sea tan loco de querer elegir un presidente sin el pueblo, ¿no? El pueblo no está aquí, los que estamos aquí nos representamos al pueblo de Cuba. Entonces, es lo más, vaya, para mí esto es como un juego de niños, una cosa que no debe estarse ni pensando cuando hay un pueblo con hambre, cuando hay un pueblo con necesidad, cuando hay un pueblo que no va a estar, el hambre no aguanta, ni las enfermedades tampoco, en lo que el exilio está mirando a ver si Rosa María Payá sale primero que Eliezer habla. Caballero, esto no es un juego, no estamos hablando de que vamos a hacer un castigo, vamos a ponernos todo el mundo de acuerdo, es una situación real de un pueblo que necesita una solución para ayer y que cada día lo vemos más amenazado, cada día lo vemos más sufrido, cada día lo vemos más en necesidad, cada día lo vemos más atropellado. No entiendo el patriotismo de nadie que en vez de hacer así, decir, ok, vamos a hacerlo todo por la vía legal y cuando lleguen las elecciones yo voy con todo, delante del pueblo que no te conoce, del pueblo que te va a conocer cuando tú estés allí, hayas trabajado y hayas hecho algo que el pueblo diga contra, esta persona está trabajando en mi municipio o esta persona está trabajando por mí. A nadie conoce en Cuba, nadie aquí. A mí me conocen mis amigos, usted lo suyo, el otro lo suyo. Pero vamos a dejarnos ya de cuento, que aquí nadie es, ni a Rosa María Payá la conoce Cuba. A Rosa María Payá no la conoce Cuba.
ni conocen a Coco Fariña, ni conocen a nadie de esa gente. Eso es una historia. Eso se conoce en los grupitos, pero no se conoce más nadie. Eso no es solución para un pueblo. Solución para un pueblo es que todo el mundo se ponga de acuerdo para hacer algo útil para el pueblo, que es lo más útil hasta ahora, una constitución. De ahí para allá todo lo que se hable me está pareciendo que me están llevando para Disneylandia, a hacerme cuento. Y eso de verdad que yo no lo voy a entender, porque yo vengo de ese pueblo, vengo de pasar trabajo en ese pueblo, vengo de sufrir en ese pueblo, y no estoy más para chistes ya. Ya no estoy para chistes de la gente ni para chistes de nadie, porque eso cansa a uno. De verdad que sí. Perdónenme, pero yo pienso. A ver, vamos a aclarar esto para ponerlo en contexto, porque no podemos escaparnos de qué estamos hablando. Sucede lo siguiente. Tú estás hablándome de elecciones. Ahora, hay que pensar en dos cosas. En Cuba no se puede hacer elecciones. Ya por ahí excluyendo. Ahora, esto no está errado tampoco. Vamos a estar claros que Eduardo lo decía. Esto no está errado tampoco porque no sabemos lo que nos depara el destino. Nosotros tenemos siempre la gente del Sintán de Eduardo, la gente del Misintán, nosotros ponemos todas las opciones sobre la mesa. Por eso a veces decimos, si de las 7 opciones que hay para el cambio, si Raúl se cae, se da un golpe y mañana se levanta y hace elecciones libres, restituye la Constitución. Eso es un caso imposible, pero en probabilidades existe. Técnicamente existe. Ahora, vamos a excluir que la dictadura no se puede hacer unas elecciones allá adentro que sean libres, donde lo único que usted puede hacer unas elecciones libres en libertad. Con los castros del poder no se puede hacer elecciones libres. Así que ese plebiscito vinculante y todo eso son cosas utópicas para esta maquinaria. Son estupideces, dile el nombre, son estupideces. No vamos a llamarlo tan terminar la idea, porque si me la cortan cada vez que la empiezo, por favor, no voy a terminar. Bueno, ya la palabra estupidez es una palabra muy usada en este país. No, y no aporta porque estoy tratando de aportar la parte técnica. Ok. ¿Cómo serían unas elecciones en el exilio? Bueno, tendrían que todos los partidos o todo el que se va a postular presentar su candidatura. Ahora, ¿quién se la va a presentar? Eliezer Ávila se la va a presentar a Rosa María Payá. Rosa María Payá se la va a presentar. Ya por ahí eso no tiene sentido. Habría que, por favor, mute el micrófono. No, es que no puedo estar. Lo estoy sacando del aire tratando de imaginarme una cosa del futuro y si me interrumpe no puedo, por favor. Yo no sé por qué a la gente le encanta interrumpirme. No es aquí nada más, no, Elena, no es aquí. Donde yo voy, yo hablo 3 palabras y ahí la gente va. Yo tengo peolín. Porque mi amor, porque tú eres que dice la verdad y la verdad molesta. Fíjate que a mí me gusta irme para YouTube por la madrugada cuando no hay nadie. Tú ves que todo el mundo está por los views. Yo estoy todo lo contrario. Es más, me he fajado con todos ustedes y con todo porque siempre hablan de views. Yo no quiero views, yo quiero hablar solo. Porque lo que yo hablo, yo sé que es para la historia. Entonces, vamos a seguir redondeando el escenario. No es posible que unas elecciones las organice. Bueno, a no ser que Eliezer Ávila no se va a presentar a las elecciones, él las puede organizar. ¿Entiendes? Lo que está pasando aquí es que en realidad le están cogiendo un círculo vicioso donde usted, si lo analiza, si usted se sienta 2 minutos con la cabeza en la almohada, entonces eso no tiene sentido. Porque este mismo que está organizando unas elecciones es para él participar. O si no, va a buscar a alguien que la supervise, que por detrás él lo elige y es su amigo, o es su persona de confianza, o es al que él le gusta que haga eso. Entonces, esto no tiene ningún sentido. Tiene que, al fin y al cabo, siempre tiene que existir una institución exterior e imparcial que haga eso. ¿Y quién es el que puede hacer eso? Que sea cubano. El gobierno constitucional. Es decir, por muchas vueltas que ustedes siempre tienen que parar en el gobierno constitucional. Entonces, a través del gobierno constitucional sí se pueden hacer esas elecciones. Ahora, esas personas tienen que cada vez que empiece el programa o el debate, decir que esto es, tienen que decirlo a sí mismos, esto es simbólico. Si yo salgo electo, cada vez que vayas a hablar, tienes que decirlo. Si yo salgo electo,
no se me va a subir el humo para la cabeza y voy a decir que yo soy el presidente de Cuba. Porque entonces, cuando se acaben las elecciones, usted lo que se va a buscar es, usted no va a ser presidente, lo que se va a buscar es todos los que participaron en el debate van a ser sus enemigos. Entonces, esas elecciones van a crear más división de la que ya existe. Van a crear más distracción de la que ya existe. Van a crear más entretenimiento fuera de la solución de que ya existe. Van a crear intrigas entre las personas, porque si este fue electo y este... Ya, ok. Y entonces esto es lo que está sucediendo, que nada de eso tiene lógica. Nada de lo que están diciendo, tiene sentido ni lógica. Y yo no entiendo, la gente no se da cuenta de eso. Si eso con un simple análisis uno se da cuenta que eso no tiene ningún sentido. Y entonces, por otro lado, vamos a suponer que todo eso que yo dije no es cierto. Y ya estamos en las elecciones. Los de Cuba sí queda claro que no pueden participar. ¿Cómo sería el sistema electoral? ¿Cuánto cuesta el sistema electoral? Porque eso cuesta dinero. Eso no es gratis. Y esto no va a ser un gran... Aquí hay que aclarar una cosa. Un gran te lo dan sin interés y tú no tienes que devolverlo. Pero si tú vas a hacer unas elecciones, tú tienes que devolver eso. Me cago en el cabrón, muchacho. No es fácil. Oye, no es fácil manejar y su broma de gringo. Come on. ¿No quieres? ¿Quieres o no quieres? Entonces, ¿quién se dio? Mi presidente. Cuidado con mi presidente. No me lo dañe. Entonces, señores, esto no tiene pies ni cabeza. Le han metido un farol y se lo han tragado. No tiene ninguna lógica. Unas elecciones. Cuando Elías se habla, le habla de elecciones, y explícame cómo tú vas a hacer eso. ¿De dónde vas a sacar el dinero? Para que ustedes vean cómo se le tira por la cuneta. ¿Cómo se les va por la cuneta? Ahora, vamos a suponer que vamos a elecciones. Y ya estamos todos en elecciones. Va a haber un debate. Ese debate cuesta porque... o lo transmitimos por las redes. Vamos a suponer que no cuesta nada el debate. ¿Cómo se va a organizar el debate? ¿Quién lo va a organizar? ¿Quién va a tener las preguntas? ¿De dónde va a sacar las preguntas? ¿Cuáles son las preguntas que te van a hacer? Yo más o menos tengo una idea de eso, porque ya yo lo he expuesto en varias ocasiones. Llevo tiempo, desde que yo me di cuenta que eso era un farol, yo le dije a usted que quiera presentarse elecciones conmigo, que venga. Le voy a decir sencillamente para que tengan una idea cómo se hace esto. Que no es posible tampoco, pero es la forma más lógica. 4 debates públicos. El primer debate usted expone su proyecto. Ahora, ese proyecto tiene que tener varias fases. ¿Cómo derrotas con tu proyecto la dictadura? ¿Cómo tu proyecto va a evitar el vacío de poder que hay cada vez que se cae una dictadura? Hay un vacío de poder. ¿Cómo tu proyecto va a funcionar en la fase de transición? ¿Quiénes van a llevar esa fase de transición? ¿Tú te vas a presentar a las elecciones o tú vas a ser del gobierno de transición? Porque no puede ser las dos cosas. Porque estas personas, cuando usted analiza esos proyectos de elecciones, ellos quieren estar en misa y procesión. Ellos quieren ser del gobierno de transición, quieren dirigir las elecciones, quieren dirigir la transición, quieren estar sentados, las personas que estén sentadas en las mesas de elecciones, sean de ellos. Ellos cuentan los votos, ellos transportan las boletas y ellos dan los resultados y ellos participan en las elecciones. Entonces no tiene sentido. Lo que están hablando no tiene ningún sentido ni lógico. Porque usted no puede ser el que hace la transición y el que se presenta a las elecciones, porque entonces estaríamos en lo mismo que los Castro. Pasaría lo mismo que los Castro. Los Castro son los que hacen las elecciones y son los que se eligen. Y por supuesto siempre salen electos ellos. Entonces, señores, hay que ir madurando, hay que ir haciéndole preguntas y algunos descarados. Hay que decirle
descarado en su cara. Está bueno ya de estar diciéndole, no, porque si la unidad, no, esa gente no quiere unidad. Esa gente lo que anda atrás de un gran, atrás de dinero y de vivir de esto. Y si nosotros queremos, esta gente dificulta la libertad de Cuba. Ellos quieren adquirir el puesto que van dejando los viejitos del exilio, sobre todo los puestos donde hay dinero. Entonces los están confundiendo con cosas extrañas. No tienen un proyecto para derrotar la dictadura. No tienen un proyecto para el vacío de poder. No tienen un proyecto de transición. No tienen ningún proyecto. Realmente no tienen ningún proyecto. Bueno. Elena. Bueno, yo realmente pienso que no se puede perder más tiempo. Yo soy de las personas que le doy mucho valor al tiempo. He aprendido a darle mucho valor al tiempo porque cuando tú tienes situaciones en las que el tiempo determina, tú le das valor al tiempo. Y pienso que estamos en momentos que la dictadura no tiene fuerza, está resquebrajada, está sin un líder, está funcionando precisamente por la ayuda que se le está dando por parte de la oposición rosa, por parte de todas las personas que ahora mismo, en vez de, como dice Mondejar, poner la cabeza en la almohada y decir, esa persona que está en Cuba sufriendo, lo está sufriendo por culpa mía, porque yo quiero ser Dios, pero no tengo la capacidad de. Señores, en la vida uno tiene que conocer sus capacidades y en la vida uno tiene que conocer hasta dónde llegar. Hay personas que llegan más lejos y otras no tan lejos y todas son necesarias y todas son importantes. Y el hecho de que no sea usted ahora mismo el presidente, el que no sea usted la figura, no quiere decir que usted no pueda hacer algo una vez que la democracia esté en Cuba. Pero yo insisto en el consenso, en el que por lo menos las personas que se dicen patriotas, no con millones de gente que no les interesa para nada los temas políticos, aunque politiquean el día entero. Porque la política es como la religión, la gente no les interesa la política, pero están politiqueando el día entero. Y no les interesa la religión, pero bautizan a los hijos. Entonces yo no entiendo nada. Entonces yo pienso que ni somos superdotados nosotros, ni tenemos cualidades especiales. Lo que sencillamente sí tenemos muchas ganas de terminar con este problema. Pienso que el dinero, la Biblia lo dice, es la raíz de todo mal y ha corrompido a muchas personas. Pero pienso que todavía hay personas que no están corrompidas. Y pienso que todavía hay personas que están en la línea de llevar la democracia. Miren, esto es como el cuento del barco. El barco lo mandó Dios en el 2007 con Tarafa. Dejaron ir el barco. El barco lo volvieron a mandar ahora. Está el gobierno. Estamos los defensores. Están los clandestinos. Está el pueblo de Cuba contra la pared. Está el gobierno cubano destruido. Tenemos a Donald Trump que apoya ahora mismo cuando él salga, porque va a salir Trump 2020. Él prometió que iba a ayudar a terminar con la dictadura. ¿Qué escenario político, qué escenario real quieren los seres humanos que se dé mejor para Cuba que este? Hermano, yo les voy a decir la verdad, si este escenario que se ha producido y no es al azar, las cosas no salen al azar. Todos los que han experimentado saben que de la nada no sale nada. Nada sale del azar. Todo esto que se ha producido lleva
a un final o feliz para Cuba, donde entre la democracia, donde entre ya la libertad del pueblo cubano, o un final desastroso para Cuba por culpa de los malos cubanos que ahora mismo se quieren coquetear con la dictadura, quieren hacerse los que sí y no. Y yo digo que todo el que quiere un plebiscito vinculante, todo el que quiera hablar una rareza con la dictadura, y toda esa gente, lo que menos les importa es el pueblo de Cuba. Siempre pongo el ejemplo que si a mi padre se murió de cáncer, pero si a mi padre me lo mata la dictadura, como se lo mataron a Rosa María Payá, a mí lo menos que se me ocurriría era llegar a ningún foro internacional a hablar de derechos humanos. Yo estuviera en todas partes acusando a los Castro de asesinos. Ya yo hubiera oído hablar de la Constitución y ella la ha oído por nosotros, la ha oído por todas partes. No la usa, no la utiliza porque no le da la gana. Entonces a los seguidores de ella no le podemos decir, pero bueno, mire, mire, su líder no le interesa, ni que le hayan matado al padre. Con eso todos los demás, todos los influencers, toda la gente que cogen las cosas de Cuba para payasería, y ahí van todos los demás grupos de payasos y de gente chistosa que ganan billetes. Todos los payasos esos ganan billetes. Pero mi familia, tu familia, la familia del que está mirándome, tú no sabes si hoy por la noche comió. Y tú no sabes si mañana amanezca con el puto coronavirus que ahora está en el medio de Cuba. ¿Entienden? Entonces, eso de que elecciones es como para complacer las peticiones de los inconformes, y yo soy de las personas que estudié y sé que la persona inconforme usted nunca la va a conformar. La persona inconforme que hoy quiere elecciones, pero mañana le pone un pero, y quiere esto, pero mañana le pone otro pero, es una persona inconforme, rebelde, egocéntrica, y nunca va a conformarla. Entonces hay que trabajar con las personas que quieran trabajar, con las personas que quieran echar para adelante, con las personas que no les importe no salir en los créditos de la película. A mí no me importa salir en los créditos. A mí lo que me importa es que yo llegue a Cuba y que yo vea una Cuba diferente, que no parezca Hiroshima y Nagasaki. ¿Entienden? A mí me importa que a las noticias que a mí me lleguen de Cuba sean de prosperidad, de progreso, de alegría. No las noticias que me llegan por chat, que yo tuve hoy a mi mejor amiga llorando en el chat porque tiene un miedo que se está muriendo. Entonces, yo llamo a la razón, a las personas razonables, a que tenemos todas las condiciones, todas están creadas, para que esto se termine ya. Si no se termina ya, no esperen después para más nada. Si ya esto no se termina con las buenas condiciones que tiene, no se termina por las personas que le hacen juego a la dictadura, y a las personas que le hacen juego a la dictadura van a quedar en la historia como traidores, como culpables, porque vamos a seguir trabajando en base a eso. Y no se van a escapar de la palabra traidora, culpable, no se van a escapar de esas palabras. Nosotros podremos morir, pero siempre va a haber quien venga detrás. Ahora es el momento de llegar a Cuba con una esperanza. La Constitución, señores, la Constitución. ¿Por qué les molesta la Constitución y viven en los Estados Unidos y obedecen la Constitución de los Estados Unidos? Eso a mí no me cabe en la cabeza. Eso a mí no me cabe en la cabeza, que tú vives en los Estados Unidos y que tú obedezcas la Constitución de los Estados Unidos, que no la critiques, tiene 200 años. Que no la critiques y tú no sabes ni quién la escribió ni cómo la escribieron casi. Y que tú seas tan quisquilloso y coger con pinzas la Constitución que se hizo en Cuba por cubanos para cubanos, y que está vigente, que está perfecta y que ha sido felicitada en el mundo entero. A mí no me cabe en la cabeza, y como no me lo han explicado, las personas que me van a replicar, me tienen que replicar de una forma que yo entienda el por qué una cosa tan sencilla y tan fácil tú no la entiendes. No entiendo más nada. Elena, me recordaste el cuento este del camaroncito encantado, de la mujer aquella inconforme con todo, Masicas creo que se llamaba, Masica, ¿no? Masica. Masicas. Cuento de Martí.
Sí, de la edad de oro. Pues nada, creo que tenemos muchas masicas, mucha gente inconforme, pero en realidad es una inconformidad irracional. Es una inconformidad irracional porque empiezan a pedir cosas y cuando tú se las provees, no, pero no es así, yo quiero más, yo quiero esto, yo quiero aquello, ¿no? Es como tú dices, hay muchas condiciones creadas, nos faltan quizás una o dos cosas todavía, una de ellas es eh, lograr introducirnos más y más y más y más en Cuba. Para eso estamos trabajando también, para que los cubanos por lo menos sepan, entiendan qué fue lo que realmente sucedió. Si aparte pueden empezar a entender la Constitución del 40, mejor todavía, pero básicamente lo que se necesita es que entiendan el momento en el cual se traicionó a todo un pueblo, en el cual se violaron todos sus derechos constitucionales y cómo y por qué es necesario volverlos a reclamar todo eso para volver a restablecer el orden constitucional en la República, en Cuba. Creo también que queda claro con todo lo que hemos dicho, que sí, que quizás un proceso de elecciones nos pueda resolver un problema específico ante una situación muy excepcional y específica, pero en estos momentos, señores, no tenemos ninguna necesidad de perder más tiempo con la tontería de las elecciones, a menos que sea un puro acto de entrenamiento, de ver cómo pudiera ser ese tipo de proceso, ver cuán preparados están los líderes de las organizaciones y partidos políticos. Sería, como dice Mondeja, un acto simbólico. Fuera de eso, no tiene realmente ninguna importancia, no es algo que realmente vaya a resolver ningún problema, y en vez de gastar nuestro tiempo, nuestra energía y divertirnos con eso, porque al final va a terminar como una especie de show mediático, es mejor entonces gastar ese tiempo y esa energía, preciados por cierto, en apoyar al gobierno constitucional, ayudarlos, que esas personas necesitan realmente ayuda. No es porque estén de hogar de ancianos, ni mucho menos, ¿no? Es que necesitan ayuda, es la realidad, no son un gobierno que no pueden ejercer todas sus funciones de gobierno dentro del territorio nacional de los Estados Unidos. Aquí no se permite que hayan dos gobiernos, excepto los gobiernos de los estados. Aparte de eso, es una organización que no tiene suficientes fondos, así que ellos tienen que buscar la manera de crear esos fondos. Ellos no se van a poner a vender cositas de puerta en puerta ahora, quizás eso lo podamos hacer nosotros, pero incluso ellos tienen mejores cosas que hacer para conseguir mejores dinero. El dinero está, señores. Sencillamente el dinero que se necesita, que ellos van a necesitar para el proceso de transición está. Así, voy a decirlo así, y no me estoy equivocando. Díganme loco, pero no estoy equivocado. El dinero está, y en unas cantidades que ustedes no se las pueden ni creer. Ese dinero está ahí. ¿Qué necesitamos? Es para la transición, es para la transición, no se puede para más nada. Es el dinero del pueblo cubano para ser usado por el pueblo cubano en beneficio del pueblo cubano. Amén. Y específicamente para la transición, para comenzar ese periodo difícil de transición, es un dinero que puede ser quizás hasta suficiente y en exceso para no tenerle que pedir dinero a nadie, no empezar una nueva república llena de deudas, como esas personas que andan por ahí hablando de un plan de crear un ejército y pedirle 200.000 millones de dólares a Donald Trump. 200.000 millones de dólares, señores, no son 2 pesos. Y dejarnos en la deuda hasta toda la vida. Ajá, 200.000 millones de pesos para entrenar a un grupo de viejos barrigones. Esos son faroles que no se lo van a dar a nadie. Ajá, un grupo de viejos barrigones para que a lo mejor de 200 viejos barrigones, solamente 30 realmente pasen por todo el proceso de entrenamiento, y al final, bueno, de 200 solamente 30 sirven para ir a la guerra, ¿no? Eso, señores, son cosas que dilatan todo esto en el tiempo. Ahora, eso no quiere decir tampoco que la idea sea realmente mala, porque eso es otra cosa con la que muchas personas se confunden también. La idea de las elecciones no es mala, es algo a considerar, es algo a tener, es una opción B. Siempre hay que tener, como dice uno, el plan A, el plan B.
Aunque a nosotros en el movimiento constitucional nos gusta decir que nosotros nada más que tenemos plan A. Si hubiera un plan B, el plan B sería hacer que el plan A funcione. O sea, nosotros lo hemos dicho muchas veces, lo que tratamos de decir es que nosotros, lo que tratamos de decir, no, lo que decimos es que nosotros nos esforzamos porque cuando proponemos algo, que sea algo que realmente pueda funcionar. Y si pasa algo por lo que tuviéramos que pensar en algo alternativo, esa alternativa sería para que el plan inicial funcione perfectamente bien. Eso es lo que nosotros hacemos. Esto es un llamado de atención a todos. Esto es un llamado también de atención que les hago hoy a todos los que han estado viendo la directa, a todos los que las van a ver después. Volvamos a reconcentrarnos en lo que tenemos que hacer. ¿Queremos llevar la libertad a Cuba? ¿Sí o no? Si usted dice sí, está junto con nosotros en este largo camino. Si usted dice que no, que usted no la va a llevar, bueno, ese es su derecho también. Siéntese en las gradas para que vea lo que es un juego de pelota al duro, como decimos en Cuba, al duro y sin guantes. ¿Ok? Siéntese ahí que lo va a disfrutar. Después que se acabe el juego, bueno, vamos a ver. Pero mientras tanto, siéntese, no moleste, no perturbe y déjenos a jugar el juego de pelota. Aparte de eso, es también otro llamado de atención a todos a no tener miedo a pensar libremente. Piensen libremente, cuestionenlo todo, hasta lo que decimos nosotros, no nos lo crean al 100%. Uno de los motivos por los cuales estamos empantanados de esta manera es porque nos han hecho siempre, nos han manejado, adoctrinado a solamente entender o pensar en lo que nos quieren decir y no esforzarnos nosotros mismos por encontrar nuestras propias respuestas y soluciones. Ese es el momento. Esforcémonos también por apartarnos del chisme y el brete de las redes. Apartémonos de ese chisme y de ese brete y pongamos nuestra cabeza y nuestros corazones en nuestros hermanos, nuestros familiares, amigos, vecinos que están en Cuba. Sobre todo, pensemos que cada día que pasa, con cada nueva cosa que pasa, por minúscula que sea, la situación se va agravando en Cuba. Hoy es el coronavirus, ayer fue el ciclón, después fue el tornado, primero fue el tornado, después el ciclón, el coronavirus, y así todos los días va a ir sucediendo algo. Y cada día que pase algo, la situación se pone peor y peor y peor y peor, hasta que finalmente ocurra un desastre. Y cuando ocurre ese desastre, si continuamos por este camino obcecado de no dejar a un lado nuestras diferencias políticas y concentrarnos específicamente en resolver el problema, pues nosotros también vamos a ser partícipes de cualquier tragedia que pueda ocurrir en Cuba. Yo personalmente me niego a ser partícipe de la tragedia. Y prefiero que muchos de ustedes me odien y que no quieran ni conversar conmigo ante sentirme cómplice silencioso de todas y cada una de las cosas absurdas y estúpidas que se hablan aquí en las redes. Ese soy yo. ¿Entiendes? Así que, de nuevo, si quieren participar, ahí les puse un enlace hace un momento en los comentarios. Pueden tocar la descripción. Yo no sé si Eleni Mondeja tiene algo más que decir, no sé si por fin va a entrar alguien, pero por lo menos lo que nosotros básicamente queríamos decir, ya lo dijimos, está todo dicho y no queremos cambiar el tema, no queremos irnos a otro tema, a pesar de que todo el mundo siente la gran necesidad de cambiar el tema, de irse, ustedes saben, al tema del tema, pero nosotros queremos mantenernos aquí. Elena Mondeja, les doy la palabra, hablen ustedes también. No, yo lo que digo es que piensen en su gente, que piensen en ese pueblo del que tanto hablan, que se enfadan por una bandera que ultrajan y no se enfadan por un pueblo ultrajado, que gritan por cualquier persona sabiendo que la dictadura es seguro, que nadie está seguro en Cuba, que hoy cogieron preso a fulano y mañana cogieron preso a mengano y pasado formaron el show con ciclano, que eso no va a parar y ese juego, quienes únicos lo pueden parar son las personas que cogen gran, las personas que ayudan
a que eso se convierta en algo puntual, para que entonces las redes se muevan alrededor de eso. Hermanos, vamos a enfocarnos en el pueblo, en la totalidad, en los seres humanos que están ahí adentro. Que cuando la Constitución esté dentro del pueblo de Cuba, va a estar la libertad de todo tipo. Los derechos humanos, repetimos, again, están completos dentro de nuestra Constitución y tiene aún más de los que las personas piden. Yo pido, por favor, a cada persona que haya visto esta directa, que la vaya a compartir, que cuando ponga su cabeza en la almohada piense en alguna persona que quiera de verdad en Cuba y piense si se merece que por un egocentrismo, que por una estupidez que después usted puede arreglar, porque vuelvo y le repito, si usted quiere sobresalir, siempre va a haber tiempo de sobresalir. Hay millones de cosas que hacer, con las que una persona puede llegar a tener un nombre. Pero ahora en este momento, la solución está en que entre la Constitución. Es mi opinión. No me quiero tampoco, como dijo Garay Coa, sentir ni culpable ni sentir responsable por lo que pueda suceder, porque bastante que hablo y bastante que dejamos de dormir para eso. Es lo que quería decir yo. No, quería decir que estamos en una etapa muy compleja. No tenemos ni idea de la complejidad. Nosotros que hemos estudiado mucha dictadura, muchos periodos de estos de tránsito y muchos fines de dictadura para buscar elementos, herramientas con las que podemos encontrar la solución en nuestro país, nos damos cuenta que estamos en una etapa muy difícil. Solamente analicen lo que ha pasado en Rusia. Eso nos puede pasar a nosotros. Solamente analicen lo que ha pasado en Nicaragua. Eso nos puede pasar a nosotros. Entonces, en dependencia de lo que nosotros defendamos ahora, en dependencia de lo que nosotros podamos, el camino, lo que apoyemos, en dependencia de cómo sea la caída del castrismo, quienes tumben al castrismo, que sean personas decentes, que sean personas de verdad patriotas, sobre todo patriotas, que sean personas que quieran la soberanía del país, que sean personas que tengan el carácter para frenar a cualquier gobierno extranjero, que no sean personas salameras que se congracian con todo el mundo por intereses, por populismo, por resaltar, por ansiedades de protagonismo. Esas personas, si llegan al poder en esta etapa, nosotros nos va a pasar lo mismo que a Rusia. Ahora Rusia tenía un dictador de 21 años y ahora ese hombre se va a ir en el 2036. ¿Sí? Son 37 años de dictadura y cuando llegue esa, no, porque cada vez que es lo mismo, cada vez que llega una vez al poder dice, no, esta es la última, y al final con sus amigos y sus amiguetes hace un truco, él eliminó todos los que le podían hacer sombra, los demás son aborregados, tienen miedo que los maten porque los mata porque si este señor, si Putin ha ido a Inglaterra y a todos esos países y ha matado personas, imagínense allí donde él manda. Entonces eso no puede pasar a nosotros si seguimos defendiendo a personas que realmente en su cabeza no existe el concepto de que ellos pueden tumbar la dictadura, de que ellos pueden contribuir a un país gobernado por los cubanos. Los Castro, lo mismo. Jamás los Castro han creído que ellos pueden hacer próspera y gobernar a Cuba. Se aliaron a los rusos, se aliaron en los 90 a los españoles. El país está prácticamente copado por empresarios, amigos de ellos, extranjeros. Tienen tráfico de cosas hay en el mundo. Hacen lo que les da la gana, no respetan al pueblo absolutamente nada, ni siquiera la salud, ya respetan al pueblo, no les interesa absolutamente nada. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado lo que suceda ahora, porque la dictadura se va a caer de todos modos, ya esa dictadura se le acabó el tiempo histórico, no hay manera de que ellos hagan algo y sobrevivan, y lo otro es que las circunstancias no los están favoreciendo, no hay una circunstancia que los favorezca.
salió electo Almagro. Donald Trump, si no ocurre algo extraordinario, probablemente salga electo de presidente de Estados Unidos. Y sabemos que Donald Trump es un presidente que ha sufrido de estas personas. Mutea el micrófono, Eduardo, si es posible. Estas personas que han ayudado a los Castro, estas personas que han propiciado que haya una embajada aquí. Ustedes ven como todos los días le ponen zancadillas al presidente, no lo dejan trabajar, no lo dejan pensar en cómo solucionar problemas. Si Donald Trump hace algo bueno y dentro de todo eso hay algo que se puede coger para manchar lo que está haciendo, lo hace. No es un presidente perfecto porque los presidentes tienen que tomar decisiones difíciles porque a veces les llegan a las manos cosas bastante desordenadas, como el problema migratorio que hay en Estados Unidos, que esto es un realengo, las personas entrando y saliendo, eso no existe en ningún país del mundo. Que la culpa la trae heredada, él viene heredando. Elena, mutea el micrófono. Yo tengo esa propiedad. Cuando yo empiezo a hablar, a las personas se le ocurren ideas. Me pasaba anteriormente. Es decir, yo genero ideas, pues tienen que acostumbrarse a esperar, porque yo espero siempre, revisen todas las directas, yo me espero porque todo el mundo hable. Entonces, me sacan de la idea cuando sucede esto. Traten de generar sus ideas. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Según como sea la transición, va a suceder esto. Ahora, ¿qué sucede? Que estas personas no tienen proyecto. Y como ellos no tienen proyecto, ellos quieren conversar con los Castro porque los Castro sí tienen un proyecto. Ese es el asunto de conversar con los Castro. Yo no tengo proyecto. Como no tengo en realidad, en el fondo, un proyecto sólido, mi proyecto es conversar con los Castro para que los Castro impongan un proyecto. Pues eso fue lo que sucedió en Nicaragua. No fue lo que sucedió en Rusia. En Rusia es otro problema. En Rusia es que dejaron instituciones. No plantearon lo que planteamos nosotros porque de paso ellos no tenían esa posibilidad de que hemos tenido esa discusión con Rodile. Rodile me tiene bloqueado en el chat porque no quiere que las personas que van a su chat escuchen estas opiniones. Ustedes están viendo estas personas que hablan de democracia el día entero. ¿Qué tipo de personas son ustedes? A nosotros no nos importa lo que usted escriba ahí. No nos importa porque nosotros creemos, sentimos que eso es lo que va a suceder en un parlamento en Cuba. En un parlamento en Cuba va a estar, supongamos, Somos Más, va a estar Cuba Decide, va a estar Lompaco, va a estar la Fantú, va a haber un partido comunista, a lo mejor, lo que sea. Cuando te toca hablar, tú no puedes coger y bloquearlo. Entonces estas personas no están, por eso yo digo que todavía no es conveniente que se caiga la dictadura, porque si las personas que se supone que van a llevar la cabecera de la democracia, todavía a estas alturas están bloqueando personas en el chat. Los periodistas, usted va a Cuba Decide, a Cibercuba, te bloquean. Usted va a Cubanet, te bloquean. Usted va a Radio Martí, te bloquean. Esas personas no están preparadas para una democracia. Entonces todos los escritos es de democracia, que la dictadura es mala, que la dictadura... Pero si ustedes hacen lo mismo, ustedes tienen todavía el daño antropológico, lo han traído para sus páginas web. ¿Cuántos periódicos hay que no tienen una sección de comentarios? ADN Cuba, el otro, usted va y no tienen una sección de comentarios libres donde usted diga lo que le dé la real gana. Esas personas no están preparados para una democracia. Entonces, el único sitio que estamos tratando de recuperar eso, que las personas vengan y se expresen libremente como quiera, porque nosotros todos como somos la vanguardia, tenemos que dar el ejemplo. No, que usted va a otro foro y hay un caudillo que es el centro del foro, para que ese caudillo, eso es una técnica de marketing para venderte como el centro. Traigo una persona, no me gusta y lo quito. Traigo uno que está flojito y me demoro media hora haciéndolo picadillo de soya. Todo eso son manipulaciones de las masas. Todo eso está leído, todo eso está programado. No, nosotros somos espontáneos. Lo que usted ve aquí es lo que somos nosotros. Entonces, si estas personas que no tienen un proyecto, que su proyecto es conversar con la dictadura para que la dictadura le imponga su proyecto, ¿qué condiciones les va a poner la dictadura? Sencillamente les va a poner las siguientes condiciones. Ok, ya yo no tengo remedio, yo tengo que irme del poder. Esto fue lo que sucedió más o menos en Nicaragua. Ahora, todo lo que yo tengo que le robé al pueblo para no dejarte a ti pertenecer, hacer unas elecciones aquí, tú tienes que
comprometerte a dejarme todo lo que yo me robé, lo que yo no me haya robado, lo que yo no tenga. Bueno, ahí esas migajas es la que ustedes van a coger para ustedes, pero lo mío no me lo toque. Eso es lo que sucedió en Nicaragua. Lo segundo, para yo saber que después que tú estés en el poder no me vas a hacer nada, yo tengo que quedarme con el ejército como los sandinistas en Nicaragua. Yo tengo que quedarme con el aparato de seguridad que te investiga y que te controla. Es decir, usted va a tener un poder por atrás. Eso es lo que quieren estas personas para conversar. Estas personas son ambivalentes totalmente. Tienen una doble moral. Por un lado te piden, va a todos los foros, van llorando que mataron a mi papá. Y por el otro están pidiendo conversar. Sí, con los Castro. Son dos cosas antagónicas. Porque usted no puede estar pidiendo por un lado que se caiga la dictadura y por el otro pidiendo conversar con ella. Usted no puede estar por un lado diciendo que mataron a mi papá y por detrás un proyecto que la única forma de ejecutarse es conversando con la dictadura. O el otro que dice que, para que ustedes vean las contradicciones que tiene esta gente, y la gente que está en el Chano se dan cuenta de eso, yo no me lo explico. Está en contra está a favor de un parón, pero cuando le preguntan, por otro lado dice, estoy en contra del embargo. Es decir, está a favor de un parón, que es un embargo, y por el otro lado está en contra del embargo. Entonces, ustedes ven que estas personas es como Fidel Castro. ¿Tú eres comunista? No, la revolución es verde como las palmas. Pero cuando hablaba con el Che y Raúl, somos comunistas. Entonces, ustedes tienen que empezar a pensar por ustedes mismos y llegar a estas conclusiones, ¿no? Estas personas tienen una doble moral. Si estas personas llegan al poder en Cuba, ahora que no tienen poder, nos están manipulando. Imagínense si estas personas tienen enormes recursos del pueblo puestos en sus manos. Están calificadas estas personas para dirigir el país y que vayamos en la dirección correcta, que sean honestos, que se disculpen. Jamás se han disculpado por mandar al pueblo al matadero castrista. Ninguno de la oposición rosa, ni uno se disculpan. Es decir, que cuando usted no se disculpa, usted reconoce que usted no se equivocó, que usted lo hizo conscientemente de que estaba mandando al pueblo a las elecciones comunistas, al referendo comunista. Por ahí anda Ferrer llorando porque los Castro lo van a juzgar con la constitución de los Castro. Caramba, pero si tú hiciste una huelga de hambre para que te dejaran participar en las elecciones comunistas, eso es ambivalencia política, eso son contradicciones políticas. Porque si yo hago una huelga de hambre porque me dejen participar en el referendo comunista, ¿con qué constitución me van a juzgar? ¿Con la del 40? No, con la constitución comunista. Pero entonces no te quejes si a ti te gustaba eso, a ti te gustaba participar en las elecciones comunistas, legitimar esas constituciones. Entonces hay que ser coherente. Usted tiene que defender la constitución del 40 y cuando me vayan a juzgar con esa, porque de todas formas te van a juzgar. Pero al menos usted tiene un argumento que usted dice, no, yo no reconozco esa constitución. Y el mundo, eso es una estrategia política también, porque el mundo va a decir, imagínense que la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, se pare uno y diga, oye, Ferrer está preso porque está en contra de la constitución castrista y a favor de la constitución del pueblo de Cuba. Constitución del pueblo de Cuba. Sí. Hay una constitución que creó el pueblo de Cuba para el pueblo de Cuba y el comandante en polvo nunca pudo derogarla porque la constitución está hecha de tal manera que los caudillos no pueden derogarla. Entonces, toda esa confusión que tenemos nosotros no es gratis. Todo este desastre no es gratis. Los Castro están en el poder. ¿Por qué? Porque los hemos subestimado. Hemos subestimado a los Castro. Pensamos que con estas contradicciones, por un lado, hago una huelga de hambre para participar en las elecciones comunistas y por el otro lado me quejo de que me juzguen con la constitución comunista. Entonces, cuando yo hago esto, estoy mandando un mensaje de confusión al pueblo. Y entonces estas personas tienen que reflexionar y todas las personas que se están introduciendo ahora en la política, lo mismo dentro de Cuba que fuera de Cuba, que no se introducen porque les gusta la política, sino porque ellos entienden que el problema cubano es político y necesita una solución política y como tal se sacrifican dentro de la política. La política en el fondo es lo que dirige todo, es muy importante, pero a veces es un poco cochina y hay personas que dicen yo no me meto en política. Está perfecto, pero por una necesidad y por patriotismo se están interesando por estos temas. Bueno, pues si usted se interesa por estos temas, tiene que también conocer las confusiones
que mandan estas personas al pueblo de Cuba y las consecuencias de las confusiones, porque inmediatamente los Castro querían que fueran gente a votar no y personas a votar sí. Entonces, ¿por qué lo querían? Porque cuando vienen de la Unión Europea a Cuba le dicen, mira, antes de empezar a hablar te voy a decir una cosa, aquí hay una democracia. No, si esto es una dictadura, no, mira. Aquí hay 600.000 personas que tomaron la opción de votar no y no pasó nada, incluso nosotros lo publicamos. Ah, una democracia. Bueno, con la excepción de que es un partido único, ¿ok? Entonces ese es el mensaje confuso. Entonces después esa misma persona va a la Unión Europea. Fíjense qué descaro, qué incoherencia. Después que usted le ordena a Ferrer que haga una huelga de hambre para participar en las elecciones comunistas, después va a la misma Unión Europea a decirle, oye, necesitamos Free Ferrer, que liberen a Ferrer. Esa gente va a decir, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo del mundo y tú verás que Ferrer va a estar libre. Vete para allá, para Miami. Pero por detrás dicen, estas personas se piensan que nosotros somos ¿qué? Come mierda, que no nos damos cuenta que ellos mandaron a participar en esas elecciones y ahora con esas elecciones, con esa constitución lo están juzgando y quiere que nosotros afectemos los intereses que tenemos en Cuba, de hoteles, de compañías en Cuba, por una persona que no tiene coherencia política ninguna, porque manda a participar en las elecciones y después se queja porque lo juzgan con lo que se eligió en las elecciones. Entonces, señores, maduremos un poco políticamente, no tengan miedo a ninguna de esas personas, que ninguna de esas personas les va a llevar la libertad. Esas personas son enemigos de la libertad, porque esas personas andan buscando qué cosa es: dinero, protagonismo, fama, ansiedad de protagonismo también tienen. Por ejemplo, el proyecto Rebelión, eso era una ansiedad de protagonismo, no le interesaba el concepto del proyecto, la seguridad del proyecto. Eso era un gallinero y las personas ahora nos echan la culpa a los que nos fuimos, a las personas decentes. Sí, la culpa la tienen todos los que se quedaron allí, porque los que se quedaron fue por algo. La mayoría de los que se quedan en un proyecto son los que conocen el proyecto y nosotros nos fuimos, nosotros no tenemos culpa de eso. Ahora esos que están ahí dicen que los culpables fuimos nosotros. No, qué sé yo lo que ustedes hicieron después que yo me fui, qué sé yo quién es el chivato que ustedes que tienen ahí adentro. El que dirige un proyecto de ese tipo tiene que saber cómo está hecho el proyecto clandestino, que no hay manera de que se filtre nada, absolutamente nada. Entonces, el problema organizativo de esos líderes que no tienen la capacidad de llevar adelante ese proyecto. Nosotros les prometimos a ustedes, y busquen la directa, porque lo que hay ahora es muy importante. Lo que está sucediendo es muy importante. Cuando existía Fidel, cuando existían Machado, Batista, ahora todo el mundo puede venir y hacer una historia. No, cada uno, si usted pertenecía al gobierno de Batista, usted hace una historia del gobierno de Batista. Si usted fue afectado por el gobierno de Batista, usted hace una historia de la afectación y entonces el enfoque es distinto. Pero ahora no se puede hacer eso, porque ahora usted me puede decir a mí, yo dije tal cosa y yo le digo, bueno, mira, o no la dije, o qué sé yo, le dije, mira, aquí están las directas. Donde usted, ahora no se puede mentir, ahora usted no se puede adjudicar méritos que no son de usted, ahora usted no puede engañar, porque el día que los historiadores vayan a investigar todo eso, ahí están todos los videos, va a decir, oye, pero este tipo es mentiroso, este tipo no fue el que dijo esto, este tipo no fue el que dijo aquello, este tipo no fue el que inventó esto, este tipo lo que era un descarado que mandaba al pueblo a votar, este tipo lo que era un descarado que por atrás decía que estaba en contra del embargo y por acá metía otra cosa que es una contradicción. Entonces, señores, tengan cuidado con las mentiras, porque al final la historia va a recoger todas las mentiras, porque están ahí escritas, están dichas. Todo el mundo, casi todo el mundo baja todos los videos de todo el mundo para estudiarlo, para tener el documento de lo que pasó. Hay fotos de lo que usted hizo en el momento que usted estuvo en tal lado. Entonces, déjense de meter mentiras. Aprendan a, como se dice, aprendan a bañarse, a esconder la ropa, aprendan a comer pescado y a hablar en tiempos distintos, que el pescado tiene espina. Le iba a explicar una cosita rápido. Muchas personas estamos, no, que los de Cuba. Bueno, ya los de Cuba están haciendo algo que no estaban haciendo, el clandestinaje. Pero son 5 o 6 áreas, son 6 áreas. En Europa están las compañías que financian la dictadura.
Ahí se puede hacer bastante. En Canadá es el mayor emisor de turistas a Cuba. Ahí se puede hacer bastante. Hay compañías canadienses invirtiendo en Cuba. Bueno, vamos a ayudar a los de adentro en el lugar que nosotros estemos. Aquí en Estados Unidos también se pueden hacer cosas, que es el sitio donde más se hace. En Centroamérica y en Caribe, en las islas del Caribe, están los jefes de células clandestinas, porque no están dentro de Estados Unidos, porque no queremos que nos pase como a Martí, no queremos que nos pase como a Narciso López, que tuvieron problemas con el gobierno de Estados Unidos. Martí andaba como un fugitivo de la justicia americana. Narciso López, antes de eso, en 1850, andaba como un fugitivo de la justicia americana. Estamos previendo que no nos pase nada de eso. Entonces, los jefes de célula no están en Estados Unidos, están en países del Caribe centroamericano. Entonces, es decir, tenemos otra área más y Suramérica, que la consideramos un área aliada por haber sufrido o estar sufriendo todavía el castrismo. Por lo tanto, en el plano político, nuestros aliados no son los europeos. Nuestros aliados son los suramericanos en el plano político. Y la OEA es el foco de tensión. Queremos recuperar el asiento que le quitaron al gobierno constitucional, porque se dice que le quitaron el asiento al gobierno castrista, ¿no? Si el gobierno es ilegal, ¿cómo le vas a quitar el asiento? Y el otro, finalmente, el área de la dictadura, que es Cuba. Entonces, mire ver en qué área usted está, mire ver lo que usted puede hacer y bueno, sigue tú, Eduardo. Bueno, no, básicamente ya prácticamente me estaba despidiendo cuando estaba hablando hace un momento. Estaba invitando a alguien si quería participar. Veo que todavía están aprendiendo a todo esto. No sé si Elena quiere decir algo más. Yo personalmente, bueno, yo tengo que ponerme a hacer otras cosillas más por ahí. Aquí las cosas no terminan todavía. Así que personalmente, buenas noches. Seguimos al habla y seguimos entrenando la capacidad de utilizar este programa que podemos invitar a personas acá a hablar con nosotros. Esperamos en los próximos días mejorarlo un poco más. Sigan esperando más cosas. Si se fijan, incluso la página del Movimiento Constitucionalista está empezando a cambiar. Hay una especie de logo amarillo. Después les explico qué quiere decir todo este tipo de branding, o sea, este tipo de marca, de diseño, qué es lo que significa, todos los significados. Los queremos hacer accesibles a todos también para que los puedan utilizar. Así que personalmente yo hoy no tengo mucho más que decir. Ya está la segunda directa del día de hoy. Estoy un poquito cansado ya. Así que personalmente me voy despidiendo. Buenas noches a ustedes. Los extrañamos por acá, así que vayan soltándose, que en breve los queremos por aquí debatiendo con nosotros. ¿Ok? Buenas noches. Buenas noches.